Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que siempre estén en nuestros envíos donde respondo sus preguntas gratis. Además, si quieren ganar una lectura privada, es muy fácil, deben ver el video completo y así conocer los requisitos para participar en el sorteo. Y de paso apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero también contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees a las cartas. Ok. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigida. Tomen lo bueno, dejen pasar el resto. Si no resuena pueden ir a su ascendente y si no saben su ascendente, en el primer comentario también con mucho amor les dejé un video para que ustedes mismos lo puedan calcular. Bueno, este mensaje primero es general de parte de los angelitos, luego vamos al amor y luego la economía. Quiero que si tienen una petición especial de oración, la dejen en este momento y con todo el amor del mundo oraré por ustedes. Comenzamos con tu primer mensaje y te dice: la misericordia te inspirará. Siento que llega una época en la cual quizá tener misericordia y perdón hacia esas personas que tanto te han lastimado va a ser más fácil. ¿Y sabes por qué el universo hace esto? Porque ya no te quiere ver más cargado ni cargada con una situación en específico que se ha vuelto un dolor de cabeza, pero no solo eso, también se ha vuelto un bache, un obstáculo en tu vida espiritual. Siento que quizá tu vida ha quedado estancada allí y que es necesario para poder continuar, para poder fluir. Me dice: tus obras dirán de dónde vienes. Entonces, tus actitudes, tus acciones durante estos días van a demostrar realmente qué tipo de mujer, qué tipo de hombre, qué tipo de persona eres en realidad. Hay mucha gente que te está mirando, hay gente que sigue tu ejemplo, hay otros que te miran para criticarte, pero hay gente que siempre está pendiente de lo que haces, Géminis. Así que cuida muy bien tus pasos, tus palabras, tus pensamientos estos días. Deja toda la justicia divina, y si tú crees que la justicia divina llega pronto, escribe hecho está en los comentarios. Me dice: el trabajo traerá abundancia. Promesa de mucha abundancia en tu vida, y nuevamente escribe hecho está en los comentarios para que te apropies de eso. El trabajo traerá abundancia, llega prosperidad, y siento que estos últimos días del año, estas últimas semanas, podrían suceder cambios importantes a nivel económico que quizá hagan que este 2022 arranque con el pie súper derecho. Vamos a pasar a la parte del amor, y estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían pasar cosas súper importantes, para que lo tengas por favor presente. La Z, la A, tenemos esta M que es la que sale, la H, la W, ¿ok? Bueno, creo que esta era la W y está la M, ok. Bueno, esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona. Vamos a ver qué nos depara Géminis para el amor, y quiero que en este momento te suscribas y actives ya mismo la campanita para que estés en esos en vivo donde con amor respondo tus preguntas. Bueno, vamos a comenzar justo en este momento. Y por allá se escucha, creo que el señor de la mazamorra. Esta primera parte
es para todos mis amigos de Géminis que se encuentran solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie, ¿ok? Bueno, me dice, ustedes no quieren regresar con una persona, con un ex, pero siento que les cuesta perdonar. Tenemos la carta de la angustia y de la venganza. Y siento que definitivamente necesitan ya dejar atrás un rencor. Como les digo, ya no quieren regresar con esa persona, por eso su lectura no es la siguiente, sino que ustedes parece que quedaron como anclados, atados a una persona que en su debido momento fue importante en sus vidas, les hizo mucho daño y ahora están conectados por un hilo allí de rencor llamado el odio. ¿Sí? También así como nos conectan los buenos sentimientos, los malos sentimientos nos hacen estar atados de por vida o hasta que decidamos perdonar y soltar a personas que ya no nos aportan. Es tiempo de soltar el rencor. Te marca aquí la carta del carro y siento que puedes estar conociendo a una persona, esto es distancia física o emocional, pero siento que o en un viaje o a través de redes sociales o a través de un amigo que está en otro lugar, podrías estar conociendo a alguien que no se encuentra en tu mismo lugar de residencia o en tu mismo país inclusive, pero que se van a conocer y es alguien con quien va a haber amor y deseo. Así que miren que esto viene después, este progreso, porque el carro también es avance, progreso, movimiento, viene después de que te liberas de la angustia y de la necesidad de venganza. Así que es súper importante que ya sueltes. Vamos a pasar ahora a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, la amante, la ex. Pueden que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Ok? Quiero que en este momento, pueden estar, sí, como te dije, puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex, el ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima. ¿Listo? ¿Qué siente, qué piensa, qué quiere? ¿Qué espera de ti esta persona? ¿Qué se aproxima para ustedes dos como pareja? ¿Qué te aconseja el tarot? Aquí está la rueda de la fortuna, muy bien. Bueno, aquí yo veo superaciones, pero bueno. Veamos qué signos nos aparecen en nuestro radar. Vemos Acuarios, vemos Escorpios, vemos Piscis. Listo. Vemos en este momento cómo se siente esta persona. Está en serias dificultades. Alguien que no la está pasando nada bien. Esa es la posición en la que se encuentran sus sentimientos y creo que lo que siente por ti de una u otra manera le ha conflictuado, no solamente con él, sino que al parecer con personas a su alrededor, porque aquí vemos varias personas en esta lectura, ¿sí? No es como que él esté solo, como acá en la carta de la guerra, que uno diría no es un conflicto interno. No, veo que hay dificultades con otras personas bastante fuertes. Veamos en qué piensa. Desesperación. Mira que te salió directamente esta carta y yo veo que de verdad esta persona la está pasando muy mal. No sé si ustedes estén juntos o separados o en contacto cero, pero yo veo que emocionalmente esta persona o está devastada o comienza un periodo en picada muy fuerte, muy intenso. Yo no diría que esto es el karma porque no conozco la historia personal y la historia de relación de cada uno de ustedes. Pero yo sí les aseguro que hay alguien aquí pasándola muy mal,
¿Qué es lo que quiere esta persona? Buscar ayuda para ver cómo sale de este estado. Siento que los sentimientos hacia ti en este momento no le traen paz, tranquilidad ni felicidad a esta persona. No sé si se merece o no se merece esto, si se lo merece o no, escríbanme en los comentarios. Pero yo veo que aquí, esta persona no la pasa bien. ¿Qué espera de ti? Dice esta persona que espera justicia, que espera que las cosas se equilibren. Al parecer esta persona te falló y dice que lo que le sucede pues es la consecuencia de sus actos, y con esto es como que la balanza en la relación se compensó. Porque si antes te hizo sufrir mucho y la balanza estaba en tu contra, ahora con todo lo que está pasando o va a empezar a pasar esta persona, es como si se equilibrara. Y dice, espero que Géminis se dé cuenta, que se dé cuenta de todo lo que estoy viviendo, que se dé cuenta de todo lo que estoy pasando. Se aproxima una etapa de la relación en la cual tú le vas a confrontar y tú le vas a decir, regresas aquí o te quedas en esta relación, pero lo das todo o no das nada. Lo vas a poner contra la espada y la pared, y esto va a ser en corto tiempo. Yo aquí te veo de una manera diplomática, pero de una manera autoritaria, o sea, no sé cómo explicármelo, como muy firme en lo que tú estás exigiendo o en tus demandas, en lo que quieres para que esta relación funcione, pero al mismo tiempo buscando la comunión, ¿sí? Pero eso sí, súper empoderada, súper empoderado, exigiendo, siendo contundente, pero al mismo tiempo diplomático, ¿ok? Me dice, aquí hay que solucionar de buena manera un conflicto o una guerra, si lo que quieres es un nuevo inicio con esta persona, porque aquí me marca el sol justo al lado de la guerra y la rueda de la fortuna. Si tú quieres realmente retomar una relación con alguien, tienes que solucionar esta guerra de egos, tienes que solucionar esta guerra que al final de cuentas se ha convertido en peleas que no llevan a ningún lado. Es una pelea tras otra y se ha vuelto algo desgastante para todos. Vamos a ver ahora qué te dice el tarot. Aquí hay un problema de comunicación bastante serio. Parece que alguien también fue infiel o que hay una tercera persona allí como involucrándose o queriéndose involucrar. Sí, parece que sí, y que ha generado como desconfianza entre ustedes dos como pareja. Respecto a esa persona, mucho cuidado con tomar decisiones imprudentes al respecto de una tercera persona. Te sale la rueda de la fortuna nuevamente, miren, en el otro tarot. Siento que si hay problemas por una tercera persona, se van a resolver, pero mucho cuidado con tomar decisiones imprudentes al respecto, te dicen las cartas. Vamos a ver qué viene para la parte económica. Para los que están sin trabajo, la carta de la búsqueda, sigan perseverando porque van a encontrar muy muy pronto. Para los que están con trabajo o tienen un emprendimiento, es tiempo de cortar con conexiones, personas o situaciones, negocios, contratos que no están aportando, a purificar y a depurar todo lo que tenga que ver con trabajo o con un negocio, porque eso genera estancamiento. Número de la suerte, el número 13. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura privada que se sortea entre nuestros suscriptores que hayan cumplido los requisitos semanales y estar en nuestros en vivo, donde respondo sus preguntas gratis y anuncio el nombre de la ganadora o el ganador. Nuestros requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el día de hoy qué les evoca el color blanco. ¿Qué sienten cuando ven algo blanco? No escribir la palabra blanco, sino qué sienten cuando ven algo blanco. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en el corazón.